Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Bueno, en el vídeo de hoy vengo a traeros todos esos libros que he terminado a lo largo del mes de junio y tengo que decir que en esta ocasión hay cero sorpresas o bueno, depende de cómo se mire también porque claro, si os acordáis del TBR que publiqué a principios de mes, pues no ha variado en absoluto y eso, bueno, pues no es una sorpresa porque ya dije qué libros quería leer, pero sí es una sorpresa porque resulta que no solo no me he salido de este listado, sino que es que además lo he completado. Así que, bueno, pues exactamente mis predicciones se han cumplido. Así que empiezo, no me enrollo y empiezo. El primer fin de semana de junio estuve en la Feria del Libro de Madrid para ver a mis amigas y para pasar por allí, comprar un poquito también. Y bueno, sí que recuerdo cuáles fueron los libros que me acompañaron en ese viaje y de hecho pues el primero que me he terminado este mes era justo en el tren, pues eso, de camino a Madrid. Y se trata de Mis días en la librería Morisaki de Satoshi Yagisawa y está publicado por Letras de Plata. Este es un libro súper cortito, un libro que los amantes de la literatura asiática pausada, reposada, en la que no pasa nada más que la vida, pues van a disfrutar. Yo lo disfruté bastante, me gustó mucho por eso, por lo apacible, lo bonito de la ambientación. Tiene dos partes bastante bien diferenciadas, porque bueno, al final se trata de una mujer que ha vivido un desengaño bastante intenso a nivel sentimental y que además esto afecta a su vida laboral, de manera que acaba como huyendo para encontrar un poco de paz a la librería de su tío, que está en un barrio que parece, o sea, creo recordar que decían que existe realmente, es un barrio en el que solo hay librerías y eso tiene que ser el paraíso. Y entonces, bueno, pues su tío es el dueño de una librería de segunda mano, así que como digo, eso va allí a ayudar a su tío en la librería y a reencontrarse un poco a sí misma. Entonces hacemos un poco de este ejercicio de introspección. Quizás hay momentos en los que quieres, no sé, un poco espabilarla, ¿no? Quieres que ella sea capaz de darse cuenta de que, bueno, la otra persona deja bastante que desear, ¿no? Pero en cualquier caso eso, pues es un trabajo de introspección, de un poco de resolución de conflictos internos, de descubrir qué es lo que quieres, ¿no? Y bueno, pues es un camino, es un proceso, ya digo, es una parte muy cortita. Y la segunda parte pues cambia un poco el tono de la obra porque es como la relación de esta persona con alguien del pasado de su tío y cómo, bueno, cómo se dan las circunstancias. Así que es un libro eso, muy pausado y que dentro de que es súper cortito y se lee muy rápido, pues eso, es muy fluido y muy cotidiano. Por el contrario, el segundo libro que también me acompañó en el tren me indignó bastante. Y se trata de Voz de Cristina Dahlscher. Este es un libro que evidentemente, ya te lo dicen desde el inicio, bebe mucho del cuento de la criada. Es un libro que impacta por las repercusiones que tiene determinado comportamiento, determinada situación social y luego pues ves que las cosas no están tan lejos de la realidad, ¿no? Entonces impacta mucho por lo que te enfada, por lo que te indigna y por el miedo que da. Es un libro que para mí da verdadero terror. En cualquier caso, aquí nos encontramos con una sociedad en la que las mujeres precisamente no tenemos voz, no nos dejan hablar. Ha habido un cambio sociopolítico y religioso también, ¿no? Y que han empezado a sentar unas bases y unas directrices en la sociedad de Estados Unidos que, bueno, que han hecho que la mujer tenga que volver a retroceder como a sus orígenes, ¿no? Lo que quieren decir que son sus orígenes en este libro, como pues eso, una mujer que está siempre en casa, una mujer abnegada, una mujer sacrificada que solo hace las tareas de casa y que no tiene opinión, no tiene voz y se les controla a través de una pulsera. Pueden decir 100 palabras al día y tienen un contador, entonces pues ese contador va restando esas palabras a lo largo del día y cuando llegan al final, si se queda a cero, todas las palabras extra que digas te van dando descargas cada vez con mayor intensidad, cuanto mayor es el número de palabras que sobrepasas el límite. Bueno, bastante perturbador como escucháis. Las mujeres no es que digas las niñas tienen un periodo de gracia, no. Desde bien pequeñas se les pone esa pulsera, cuando ellas ni siquiera comprenden que no pueden hablar.
Y bueno, pues es bastante traumático pensar esa situación o ver cómo te van haciendo flashbacks en los que te cuentan cómo empezó todo y esa impotencia y esa rabia, cómo justo empieza con la sociedad mirando hacia otro lado diciendo esto es imposible que llegue a más, esto no va a pasar, no, esto no va a seguir adelante, es imposible, cómo la gente va a votar esto. Digamos que como con desidia y con desgana, sin dar un paso adelante porque se pensaba que era algo inverosímil por completo. Y fijaos, pues debido a esto y a la desgana de la gente, acaban avanzando movimientos totalmente extremos, totalmente radicales, totalmente pues en contra de los derechos humanos, ¿no? Este es el punto de partida. En este contexto suceden cosas, te indignas por el camino, ves de dónde viene todo. El final sí que me pareció un poco precipitado y quizás un poco edulcorado o un poco pecando de buenismo y buen rollismo, y todos los elementos se dieron para que el final fuese el que fue, ¿no? Tengo que decir además y reconocer que este libro me mantuvo mucho más enganchada que El cuento de la criada, que sabéis que es un libro que a mí como serie me gusta. El libro me dejó un poco fría porque no sentía que se implicase demasiado y que mostrase pues esa rabia, ¿no? que yo esperaba encontrar ahí. Y sin embargo este libro sí lo hace, este libro sí muestra indignación, sí es más visceral, ¿no? Así que a mí también me hizo sentir mucho más y, como digo, estuve muy enfadada. Me ha gustado en ese sentido más que El cuento de la criada, a pesar de que El cuento de la criada me parece una historia que quizás esté mejor construida. El siguiente libro que leí fue El misterio de la bala perdida, el tercero de la serie de El Club del Crimen de los Jueves. Están escritos por Richard Osman y publicados por Espasa. Este libro, bueno, la saga ha ido todo el tiempo hacia arriba. Este libro pertenece, como me imagino que sabréis y os lo dejo por aquí, ya hemos alcanzado el punto actual de la saga, ¿no? Ya no hay más libros de momento. Y de nuevo es bastante divertido. Al principio yo pensé que iba a gustarme menos porque me hicieron enfadar algunos comportamientos que son recurrentes en los personajes, y es que yo creo que el autor piensa que las mujeres vamos a conectar más con personajes que actúen así. Y se trata, por ejemplo, del tema del peso, del tema de la relación amorosa entre dos personajes. Es como que si nuestro protagonista tiene problemas con el peso o con las dietas o no sé qué, parece que piensa que las mujeres nos vamos a sentir más identificados o que nos va a gustar más un personaje así. Y a mí, de verdad, todo el tiempo uno de los personajes principales hablando sobre si está más gordo o menos gordo, si se tiene que tomar un batido de no sé qué en lugar de un gofre con no sé cuántos, no sé, es como... por favor, no te centres más en este tema, no me interesa y vamos a normalizar la situación. Luego, por otro lado, según qué relación sentimental, pues también es como rara, ¿no? Está un poco extraña. Eso ocurre un poco al principio y yo pensé, a ver si este libro me va a gustar menos, pero por suerte se centró mucho más en el misterio y en saber, pues según qué cosas sobre otros personajes, no sobre estos. Momentos muy divertidos, hay situaciones súper cómicas en las que de repente te encuentras con la pandilla de jubilados. Bueno, si no sabéis, esto se trata de una pandilla de personas mayores ya retiradas que viven todos en un mismo recinto y que tienen un club que investiga crímenes reales, ¿no? En este caso pues siguen otro misterio que al principio yo pensé que me iba a interesar menos porque la implicación de los personajes no era tan directa, o por lo menos parecía que no. Pero bueno, a medida que van avanzando en el caso y tal, pues ya vamos encontrando diferentes frentes abiertos y se dan situaciones que conectan con el libro anterior y acaban de una manera hilarante, la verdad. Hay un personaje que es Joyce, que tiene capítulos desde su punto de vista, como escribiendo en un diario, y es con el que menos termino de conectar. Pero Elizabeth, que es nuestra protagonista, que tiene un pasado muy interesante y una antigua profesión muy interesante, que además permite que tenga pues muchos contactos y muchas conexiones con determinadas personas, pues es muy divertido, es muy interesante y ya digo, ella es un personajazo. Solo me da un poco de miedo porque claro, estamos hablando de personas mayores.
yo no llevo bien que no las traten bien a ellas, ¿no? Así que si continúa mucho tiempo esta saga, va a ser inevitable que algo les vaya ocurriendo. Entonces yo no sé si estaría cómoda con esa situación. Yo quiero vivir en mi mundo de piruleta en el que todos somos eternos y que no les pase nunca nada. Así que, pues, a ver si la saga continúa como me imagino que hará, cómo trata el autor a estos personajes. Lo siguiente que leí también fue para este reto y fue Dentro de casa de Lisa Jewell. Este está publicado, creo que era por Crossbooks, y tengo que decir que iba con muchas ganas y me ha decepcionado. Me da muchísima pena porque tenía de verdad eso, muchas expectativas, porque hay mucha gente que ha leído a la autora y que le encanta. Recuerdo, por ejemplo, Mikey, que decía que le gustaba muchísimo la autora. La propia Eva ha disfrutado de este libro, aunque claro, no tanto como de otros. La estructura me gusta porque tiene capítulos cortos, con saltos temporales, vemos el presente, vemos el pasado. A veces no entendemos cómo están conectadas estas historias, tanto a nivel de los personajes como a nivel de quién es cada uno en el presente y en el pasado, ¿no? Entonces a veces te pierdes un poco. Para mí eso no es ningún problema, ya digo, a mí me gusta esta estructura que me mantiene un poco confundida. Pero es que se me fue desinflando totalmente el libro a medida que avanzábamos. Yo ya empecé a ver venir cosas y no me gustaba por dónde iban los derroteros. Para hacer un resumen de nuevo, nos encontramos con una casa en la que han aparecido 3 cadáveres ya en avanzado estado de descomposición y sin embargo en la primera planta encuentran a un bebé en perfectas condiciones, un bebé que está cuidado, que está aseado, alimentado. Y bueno, pues la cuestión es qué ha pasado aquí, por qué estaba conviviendo con 3 cadáveres que llevan bastante tiempo pues así en ese estado y quién ha estado cuidando de este bebé. Luego hacemos un salto temporal de 25 años y encontramos que este bebé ya es una mujer, ha crecido y le llega una notificación de que ha heredado esa casa en la que se la encontraron, ¿no? Entonces vamos viendo un poco eso, qué pasó antes de los hechos de encontrar los cadáveres y cómo se llegó a ese punto, qué pasa en medio y qué pasa después de la herencia. Esos son diferentes puntos de vista que tienes que ir hilando y que vas pues continuando en la historia. No me gustó el final, me pareció demasiado, de nuevo demasiado happy, demasiado el mundo de la piruleta, todo muy bien encaminado para que tenga un final que parezca muy feliz, que no se encuentra demasiada complicación al inicio, al final, para desenredar toda esa maraña. Sí que te deja, pues eso, al final, alguna pincelada y tú sabes, te deja preparado para la continuación, porque esto, señoras, va a ser pues una serie. Entonces, tú sabes que va a haber otro libro. Pero a mí no me generó tantísima curiosidad, no me creí ese final y todo pasó demasiado bonito y demasiado precipitado para lo que te habían estado preparando durante todo el tiempo. Lo siguiente que también leí fue Frankenstein de Mary Shelley. Yo lo tenía en la edición de Lumber, sabía que era una historia que me iba a gustar, sabía que iba a ser muy diferente a lo que tenemos en el imaginario colectivo como la historia de Frankenstein. Sabía que no conocía esta historia en realidad, o bueno, conocía, pero no precisamente eso, por lo que nos ha llegado a través del cine y de adaptaciones, sino por gente que ya lo había leído y ha comentado, no sabemos nada, ¿no? Y realmente no sabíamos nada. Es un libro mucho más profundo, mucho más filosófico. Los momentos, siempre se tiene asociado a Frankenstein como este monstruo, ¿no? Y bueno, en realidad ya sabemos que Frankenstein es el creador, ¿no? Es Víctor Frankenstein que crea a la criatura, ¿no? Y quizás el momento terror que siempre nos venden en las adaptaciones como esto, como la criatura, no es, ese terror no parte de la criatura, parte de ese conflicto interno de hacer algo, de querer jugar a ser Dios, de querer sobrepasarte. Te das cuenta de las implicaciones que pueden tener nuestros actos y qué consecuencias pueden traernos. Y es eso, es mucho más filosófico y el gran villano no es ese villano que nos han vendido, sino que es un poco, pues como digo, eso, esa reflexión, ese momento de decir, yo por qué he jugado a esto, por qué me he metido en esto, si al final, pues eso, la naturaleza no ha seguido su curso, ¿no? Es como he jugado a manipular, he jugado a crear de la nada
y esto se me escapa de las manos, ¿no? Y las consecuencias ahora ya no puedo volver atrás en el tiempo y las consecuencias ya son las que son, ¿no? Y además ya no solo eso, sino cómo afecta además el hecho de crear, de hacer algo, de crear algo, de hacer que algo nazca y cómo tratamos a ese algo, ¿no? Cómo tratamos la diferencia, cómo tratamos aquello que, pues eso, que al final nos va a dar miedo y qué consecuencias puede tener en esa otra persona, qué impacto puede tener. Yo ya aquí un poco divagando en los temas, pero bueno, un poco esa es la sensación que me ha dado, ¿no? Como las consecuencias que pueden tener nuestros actos sobre nosotros mismos, sobre la sociedad y sobre las personas sobre las que estamos actuando. Muchos temas muy interesantes, un clásico de la ciencia ficción maravilloso, está soberbiamente escrito y tengo que decir además que las descripciones, la ambientación, todo está escrito de una manera también maravillosa. Y el último libro que leí completo fue Cómo no escribir nuestra historia de Elizabeth Benavent, publicado por Suma, en mi clásica lectura anual de los libros, el libro que saqué la autora ese año, ¿no? Bueno, creo que este va a ser carne de top de peores lecturas otra vez, porque no he aguantado a su protagonista, es que no puedo. Todas sus protagonistas son la misma persona todo el tiempo, pero es que, o sea, se expresan igual, viven las mismas cosas, su actitud hacia la vida es exactamente la misma, su manera de comportarse es la misma, es el mismo perfil de mujer multiplicado y replicado en todas sus obras. Y además aquí la autora juega con algo diferente, que eso sí que a lo mejor, bueno, pues puede interesarle al que le interese la vida de la autora, pero es que claro, supuestamente a la autora se le han empezado a achacar según qué cosas que volcaba en los libros y como que pensaban que sus personajes eran ella, ¿no? Entonces ella ha querido hacer aquí como un ejercicio, un juego en el que la protagonista de su libro es una escritora que se llama Elsa Benavides, que está harta de su protagonista, de la protagonista que la lanzó a la fama, que es Valentina, pues eso, Elizabeth Benavent con Valeria, Elsa Benavides con Valentina, y un poco pues habla de cómo ella está un poco ya asqueada de su vida, de su protagonista, y quiere tomar un poco, hacer un cambio, ¿no? Y necesita resetear porque de repente tiene un mental breakdown que la pobre, pues eso, peta, ¿no? Entonces, pues aquí cada uno va a hacer una especie de juego del escondite para ir localizando las similitudes entre la vida de la escritora, la vida real, y la vida del personaje de este libro, ¿no? Entonces, eso, es un jueguecito que a mí me parece un poco peligroso, cuanto menos, porque estás alimentando aquí a la fiera, ¿no? Pero por otro lado, bueno, pues ella te dice que hay cosas que son verdad, menos las que no lo son. O sea, que es un libro en el que pretende dar voz a todo eso que se habla de ella, de que sus personajes son ella, para que literalmente realmente sea ella, pero dentro de que, pues puede que haya cosas que sean verdad, puede que no, y puede que simplemente sean similitudes que nosotros veamos o que queramos atribuirle a ella, ¿no? Para que al final sea la misma historia de siempre. Una historia de me rompo, me cuesta reconstruirme y me siento la peor del mundo, mi autoestima está por los suelos, la importancia de nuevo del peso, la importancia del físico, porque él siempre es el bueno y yo siempre soy la peor, porque yo no me merezco al hombre que tengo al lado, porque yo no me merezco que alguien me quiera, porque es que bueno, tú has visto cómo es él, cómo va a fijarse en mí. Ay, estoy tan cansada de esta historia, es el ciclo sin fin, es el bucle infinito. Y es un personaje que no me ha gustado nada, y me ha dado mucha pena porque de verdad me parece que el punto de partida era divertido, ¿no? Es un sinsentido, es una huida hacia adelante porque hay comportamientos que tiene la protagonista que es eso, es me voy, huyo y bueno, los problemas pues si me los encuentro bien y si me los solucionan mejor. Y evidentemente tú cuando huyes hacia adelante y vuelves, pues las cosas no han cambiado si tú no has hecho nada porque cambien. Entonces, entre los mensajes que transmite y el cómo es la protagonista, la verdad es que a mí no me ha gustado otra vez. Me estoy empezando a plantear si seguiré leyéndola o no. La Rocío del futuro verá. Y hasta aquí los libros que leí por completo, pero luego os mencioné en el TBR que iba a haber dos libros que iba a empezar pero no iba a terminar. Uno de ellos es Juramentada, de Brandon Sanderson, publicado por Nova. Voy por la página 570 y algo, no lo recuerdo ahora mismo,
y me está gustando muchísimo. No puedo decir mucho porque es tercero de una saga, es un libro que ya tiene mucho background, tiene ya mucha historia hasta llegar aquí, pero reencontrarme, como ya he dicho en algún otro momento, reencontrarme con sus personajes está siendo una delicia, está siendo maravilloso, no se me está haciendo para nada tedioso. Sí que es verdad que encontramos momentos de mucho politiqueo y tal, que ya sabemos que al autor le gusta bastante, mucha relación diplomática, mucha conversación, ¿no? Pero también tenemos muchos descubrimientos sobre qué está pasando, sobre quién ha influido hasta llegar al momento presente, sobre nuevos personajes que se van incorporando. A mí me está gustando mucho este reencuentro, me está tocando el corazón, leo con mucha emoción y muchas ganas, y ya os dije que esto iba a ser un libro para todo el verano. Y el último libro que os comenté que iba a empezar ya finales, última semana de junio, y que probablemente se alargaría un poco hasta julio, pues es otro de los libros del reto de Mejores Misterios, y es No salgas de noche, de Stacey Willingham. Este está publicado por Motus Thriller. Y bueno, lo que llevo leído, que es bastante ya, me está gustando bastante, me está gustando mucho el ritmo. De nuevo, otra vez combinamos capítulos con el presente, con el pasado, y son capítulos muy cortitos. La historia de partida ya me parece intensa, y es que, bueno, pues aquí, como creo que ya os comenté en algún vídeo, nos encontramos con una chica joven cuyo padre le ha condenado por ser un asesino en serie de 6 chicas que nunca llegaron a aparecer. Ella tenía solo 12 años cuando esto pasó, y damos un salto hacia el futuro con ella, pues 20 años después. Se cumplen 20 años de esos asesinatos o esas desapariciones, y parece que la cosa se repite. Parece que volvemos a encontrarnos en una situación parecida, y vamos a intentar explorar cómo es que ella se está viendo implicada de nuevo en una situación parecida. Mucha acción, aquí sí que no dejan de pasar cosas. Ella es psicóloga, y además es una psicóloga que, pues eso, trabaja con el resto, pero consejos vendo que para mí no tengo. O sea, es como que intenta aplicar en sí misma esos razonamientos o esas maneras de actuar que emplearía con sus pacientes, pero le cuesta. Bajo mi punto de vista, eso es una narradora poco fiable, súper adictivo, ya digo, y pues eso, no lo llegué a terminar en junio, pero bueno, primeros días de julio, ¿vale? Es un libro de esos que te hacen sospechar de todo el mundo, que te hacen tener teorías súper locas, que te hacen pensar cómo de perturbada está tu mente cuando eres capaz de plantearte según qué resoluciones, ¿no? Ahí lo dejo, de verdad, una grandísima recomendación. Y ya está, hasta aquí todas las lecturas de este mes. Dejadme saber si habéis leído alguno de estos libros, qué os han parecido, cuáles han sido vuestras lecturas de junio, y contadme cuál ha sido vuestra lectura favorita de este mes. Ya solo me queda recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho, que le deis a la campanita si queréis que os avise de futuros vídeos, que le deis a me gusta o no me gusta según lo que os haya parecido este, y por supuesto que os dejo aquí debajo siempre mis redes sociales para que les echéis un vistacillo, porque ya sabéis que donde estoy más activa es en Instagram y donde más fácilmente me podéis encontrar. Muchas gracias por estar aquí en un vídeo más, y nos vemos en el siguiente. Chao.